político, el golpe de Estado sufrido en ese año, o el año 22 también, pues quedó suspendido. Pero luego en 1928 fue retomado el tema y se mantuvo en las constantes reformas constitucionales se daba en ese entonces, ¿no? De la Constitución de 1800. Gracias, Anthony. Carlos Herrera, sí, muchas gracias. Dado en su momento. Por eso es que vale la pena tener un poquito conocimiento de ello, que desde cuándo surgió. Pero que luego en la Constitución de 1945 se recoge y se mantuvo, mejor dicho, su vigencia, desarrollándolo con mayor amplitud, ¿no? Ampliamente, mejor dicho, para los ciudadanos guatemaltecos. Todos los cambios de 1954, luego en el 1965, el amparo se mantuvo, ¿no? Pero con ciertas limitaciones, definitivamente, que hasta a partir de 1985, ¿no? Con la nueva Constitución Política de la República vigente hoy día, es que se estableció con mayor claridad en su desarrollo, jóvenes, porque a la vez fue creado la Corte de Constitucionalidad, ¿no? Para proteger la Constitución Política, es decir, todo el cuerpo de la Constitución Política. Esa es la razón de ser de la existencia de la Corte de Constitucionalidad en nuestro sistema. Muy bien, a partir de ahí entonces es que se habla con profundidad el amparo. Y en materia administrativa fue incluido, ¿no? Fue incluido y qué excelente en este caso, ¿no? Muy bien. Las razones entonces por las cuales se constituyó el amparo en materia administrativa, no sé si, bien, lo hablamos en la noche anterior, la última de clases, establecido en el artículo 10, ¿verdad?, de la ley de amparo en sus dos incisos E y F. Ahí está establecido. Muy bien. Ahora, el objeto de la acción de amparo. También hablamos el jueves, pero yo quiero recalcar acá. No lo estoy inventando yo, no lo estoy descubriendo yo, sino que está establecido en la Constitución Política. Se instituye o se crea el amparo con el fin de proteger a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos y para también restaurar el imperio de los mismos o de los derechos cuando la violación hubiere ocurrido. ¿Ya? Es decir, el objeto del amparo en todas las materias, no solo materia administrativa acá. La razón de ser del amparo es, en primer lugar, proteger a las personas contra las amenazas de violaciones de sus derechos. En el ámbito administrativo diríamos el derecho de petición formulada ante autoridad administrativa competente, pero que lamentablemente transcurrieron los 30 días y no se produjo el resultado. Por lo tanto, hay silencio administrativo. He aquí la razón, pues, del amparo. No hay resolución del derecho de petición en el plazo de 30 días que establece el artículo 28 de la Constitución y también recoge la ley de amparo. Muy bien. Ahí está la razón, la justificación del amparo en materia administrativa, ¿no? Ahí se está manifestando, mejor dicho, una amenaza, jóvenes, o una violación del derecho latente. El silencio administrativo definitivamente va a producir una violación de un derecho. El derecho de petición, porque posiblemente hay que impugnar, posiblemente hay que demandar al órgano administrativo ante el órgano jurisdiccional competente, contencioso administrativo. Entonces,
Aquí está la razón de ser, porque hay una amenaza. O bien, jóvenes, el derecho de petición no se admite, ¿va? La autoridad administrativa no acepta para tramitar una petición, ahí no admisión de la petición. Señores, ahí hay una violación del derecho, ¿no? Por lo tanto, procede amparo. La otra razón es que en virtud del ejercicio del derecho a petición y dentro del procedimiento administrativo le piden requisitos o antes de admitir para su trámite una petición, le piden requisitos irrazonables, ilegales, ¿no? Ilógicos a la persona, inalcanzables, dice la norma, ¿no? En ese sentido, perdón, en ese sentido, señores, se gestó una violación del derecho. Muy bien. Entonces, si se dio la violación del derecho, se plantea el amparo con el fin de restaurar la violación de derecho manifestada, ¿eh? O reparar, pues, ¿no? La violación de derecho dado. Ahí, en materia administrativa. El argumento anterior, dijimos, cuando no hubo resolución habiendo transcurrido los 30 días, definitivamente hay una amenaza frente a la violación de un derecho. Cumplimos entonces con el objeto del amparo planteado o señalado o establecido en el artículo 8, que lo leímos la noche anterior. Yo voy a leerles objeto del amparo. El amparo protege a las personas, subrayen ahí ustedes un marcador que tengan, ¿no? Protege a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos. O restaurar, también subraya, el imperio de los mismos cuando la violación hubiere ocurrido. Se hubiera manifestado, ¿eh? Se hubiera ejecutado, digo yo, la violación de derecho. Muy bien. Ahí se establece o se señala los dos motivos u objeto, ¿eh? por el cual procede un amparo, ya sea para proteger frente a una amenaza. Silencio administrativo para nosotros en materia administrativa. O bien, restaurar la vigencia o el imperio de un derecho de petición cuando se dio ya la violación de derecho. Ejemplo, repito acá, que se haya pedido un requisito ilegable, inalcanzable para el interesado. O bien, de no admitir para su trámite una petición. Este argumento que les digo, las razones de por qué procede el amparo en materia administrativa, también lo señalamos en su momento, ¿verdad? En el artículo 10, ¿eh? Dice la procedencia del amparo. No hay materia. El amparo procede en contra de todos los asuntos que se diere. Y por eso es que muchas veces el amparo se abusa, pero el amparo tiene su razón de ser, ¿verdad? Que habiendo violentado el derecho, o bien habiendo manifestado o que se esté manifestando una amenaza, ¿no? En materia administrativa, entonces, en el artículo 10, inciso E y F que hemos dicho, ahí están establecidas las 3 razones, por favor, jóvenes, tengan esto presente, ¿no? ¿Alguien lo puede leer para tener presente? El artículo 10, yéndonos al inciso E y F de manera inmediata. Artículo 10, procedencia del amparo. Inciso E. Cuando en actuaciones administrativas se exijan al afectado el cumplimiento de requisitos, diligencias o actividades no razonables o ilegales. O cuando no hubiere medio o recurso de efecto suspensivo. Muy bien. Ahí está. Inciso F. F. Cuando las peticiones y trámites ante autoridades administrativas no sean resueltos en el término que la ley establece, o de no haber tal término en el de 30 días, una vez agotado el procedimiento correspondiente,
así como cuando las peticiones no sean admitidas para su trámite. Muchas gracias, Cristian. Jóvenes, dejamos sellado aquí, ¿verdad? Las 3 razones. Posiblemente vendrá en un examen cuáles son, solo para repasar en el examen, ¿verdad? A veces se les quedó cuáles son las 3 razones por las cuales procede el amparo en materia administrativa. Excelente. Y cuáles son los objetos, o cuál es el objeto de un amparo, ¿no? Dirían ustedes, proteger los derechos frente a una amenaza, ¿no? Y luego, restaurar el imperio, la vigencia de los derechos ya violentados. Ahí están las 2 razones. Eso en cualquier materia, pero en materia administrativa también se manifiesta, ¿no? Muy bien. Aquí, esta explicación, jóvenes, en materia administrativa, yo en el transcurso de la tarde les envié por ahí 3 hojas, 4 hojitas, creo yo. Uno con un resumen doctrinario del amparo, ¿no? Del amparo, y aquí le estamos repasando y por favor lean. Otra hojita en un cuadro por ahí con 6 columnas donde está desarrollado. Este es un esfuerzo que se ha hecho para evaluar o ver aspectos generales relacionados con el desarrollo del amparo en materia administrativa. Y finalmente, el esfuerzo manifestado en una estructura, ¿ya?, de un primer memorial, o sea, el formato del memorial que se presenta en materia de amparo, no solo en administrativo, para todos los ámbitos, pero que esto yo los estoy dirigiendo para materia administrativa, por si se les toca en su momento, tienen ahí alguna base, ¿no? Esta parte de un estudio que se ha hecho del amparo en Guatemala. Muy bien, entonces, jóvenes, aspectos generales, siempre con el amparo, podemos nosotros señalar que el amparo es un proceso, ¿verdad?, que sirve para proteger los derechos fundamentales cuando son violados y constituye un aporte al derecho procesal constitucional en Guatemala. Estudios del amparo como acción, como garantía, constitucional, también se ha desarrollado en América Latina, ¿no? Un poquito la historia nuestra que yo les ya indiqué, pero que el primer país, jóvenes, que planteó el amparo allá por transcurso del siglo XVIII, en 1800 y tanto, fue México, ¿no? Los juristas mexicanos establecieron el amparo como garantía constitucional con esa fundamentación. De ahí se generalizó en América Latina y Guatemala tomó a partir de 1921, que ya dijimos, que bueno, ¿no? Se tomó en cuenta para su análisis e instalación, ¿no? Su construcción, su origen, pues, en el sistema jurídico guatemalteco, en ese sentido. Muy bien. Bueno. Proceso de carácter constitucional. Se establece o se formulan ante órganos jurisdiccionales competentes que la ley de amparo recoge su desarrollo, ¿verdad?, a partir del artículo 11 al 15 en este sentido. Es decir, establece ahí cuáles son los órganos jurisdiccionales competentes para conocer del amparo planteado contra un ministro, viceministro, directores, gerentes, alcaldes, miembros de corporaciones municipales, etcétera, ¿no? Están establecidos por ahí. Ojalá si nos da tiempo llegar por ahí. Bueno, pero lo que quiero decir es que se desarrolla, pues, en un ámbito judicial, ¿va?, bajo la competencia de jueces individuales o jueces que integran Corte de Apelaciones, Corte Suprema de Justicia y finalmente Corte de Constitucionalidad. Muy bien. Bueno, existen formalidades para su planteamiento, hay auxilio de profesionales del derecho, ¿no?, para las formalidades y el tecnicismo que exige el planteamiento y desarrollo del amparo por ser garantía constitucional.
Muy bien, no es recurso, ¿no? Por eso es que si ustedes leen o encontramos algunas leyes por ahí que establece o que indica el recurso de amparo, tal vez existió en el léxico jurídico en su momento de surgimiento, ¿no? Pero en el desarrollo del proceso constitucional, ¿sí?, se establecieron jueces extraordinarios para proteger los derechos, desde los derechos contemplados en la Constitución política. Jóvenes, se hace con una formalidad, con un tecnicismo. Por eso es que ha quedado establecido en nuestro sistema y otros sistemas en América Latina que el amparo, como garantía constitucional, se deberá desarrollar en un proceso ya formal, serio, a nivel constitucional. ¿Ya? A nivel constitucional, porque es una de las garantías establecidas en la Constitución política. Muy bien. Veamos un poco rápido. ¿Quiénes pueden interponer el amparo? Una gran pregunta, ¿no? Pues en materia administrativa podríamos, el afectado, el peticionario. El afectado por una violación del derecho es porque ya se dio la violación. O bien frente a una amenaza de la violación. Frente a esa amenaza de un derecho en futuro, el derecho de qué, de la resolución de la petición que decíamos en materia administrativa, pues definitivamente ahí hay una amenaza, ¿no? Entonces, aquí hay que protegerlo. Muy bien. Ahora bien, jóvenes, las particularidades del planteamiento del amparo en nuestra legislación. Y para ello les encargo, ¿no? Saquen su ley, por favor. Y tal vez hay alguien por ahí, tal vez ya está cansado también, o estamos cansados, pero que nos ayuden a leer los artículos que yo voy indicando. En nuestra legislación, podríamos decir, los sujetos, ¿verdad? Como es un proceso de carácter judicial, pero de categoría constitucional, definitivamente aparecen sujetos procesales, ¿no? De plano. Pero en la legislación no lo llama exactamente sujetos procesales, sino que sujeto activo, sujeto pasivo. Esos son los términos que se aplican para el desarrollo del amparo en un proceso constitucional. Por lo tanto, jóvenes, veamos uno de los primeros sujetos activos. El sujeto activo, el afectado, ¿verdad? De plano. El violentado en su derecho o porque está amenazado, ¿eh?, de ser violentado en su derecho de petición. Muy bien, sujeto activo. Pero como hay casos tan especiales que pueden aparecer, que pueden desarrollar, y cómo ponerlo en práctica, ¿verdad? Cómo es que se acepte jurídicamente la actuación de otras personas individuales o personas jurídicas es representación del afectado, que es el sujeto activo. Pues veamos el artículo 23. Por favor, les pido su apoyo con la lectura. ¿Puedo ayudarle yo? Gracias, Juan José. Artículo 23 nos indica gestor judicial. Solo los abogados colegiados y los parientes dentro de los grados de ley podrán actuar gestionando por el afectado y sin acreditar representación en forma cuando declaren que actúan por razones de urgencia para la debida protección de los intereses que les han sido encomendados. Antes de resolver el amparo, deberá acreditarse la representación que se ejercita, salvo casos de urgencia que el tribunal calificará. Muchas gracias, Juan José. Aquí, en principio, jóvenes, encontramos muy bien, Gloria, el artículo 23, ahí está el primer o la primera posibilidad, ¿no?,
de que alguien actúe por emergencia del sujeto activo. Es particular, ¿verdad? Ya que sé yo, por razones de enfermedad o ausencia fuera del país y que hay necesidad de plantear amparo porque hay violación acá. En materia administrativa, podemos también aplicar este concepto, este precepto legal, ¿verdad? El gestor judicial. Solamente lo pueden ser los abogados o los parientes del afectado o del interesado, sujeto activo en este caso. Por lo tanto, jóvenes, ellos podrán plantear el amparo en ausencia del sujeto activo, de la persona particular, ¿no? Ahora, por emergencia, digo, se plantea el amparo, pero que posteriormente podrán acreditar esa calidad de representar al sujeto activo por los medios que corresponden, ¿no? En este caso, un mandato judicial, ¿no? El mandatario judicial podrá actuar en este proceso a nombre del particular o del sujeto activo particular que por razones muy especiales es que no puede actuar, no puede ser acto de presencia en el proceso. Mandatario judicial. Y ustedes saben mejor que yo, un mandatario judicial puede ser un abogado o un pariente de la persona afectada. Y cabal está acá. Entonces, en su momento presentará su calidad, ¿no? A través del documento para probar su actuación. Mandatario judicial posteriormente. Pero aquí el nombre que le dan, gestor judicial, que actúa por emergencia, ¿va? Por razones de emergencia, a nombre del afectado. Primero, también hay otra posibilidad de que el Ministerio Público y el Procurador de los Derechos Humanos puede actuar, ¿ya? Como sujeto activo a nombre de otros, del sujeto activo acá, de la persona afectada. No lo estoy inventando, está establecido en el artículo 25. Voy a leer yo rápido. Dice, artículo 25, legitimación activa del Ministerio Público y del Procurador de los Derechos Humanos. El Ministerio Público y el Procurador de los Derechos Humanos tienen legitimación activa para interponer amparo a efecto de proteger los intereses que le han sido encomendados. La pregunta inmediatamente, ¿a favor de quiénes, no? O los intereses que le han sido encomendados, ¿cuáles podrán ser? Pues eso nos obliga a trasladarnos en el artículo 26. Ayúdenme cualquiera de ustedes, por favor, con la lectura del artículo 26. Artículo 26, solicitud verbal. La persona notoriamente pobre o ignorante, el menor o el incapacitado que no pudieran actuar con auxilio profesional podrán comparecer ante los tribunales en solicitud verbal de amparo, en cuyo caso se procederá a levantar acta acerca de los agravios denunciados, de la que de inmediato se remitirá copia al Procurador de los Derechos Humanos para que aconseje o, en caso, patrocine al interesado. La negativa infundada a levantar el acta y remitir la copia donde corresponda otorga al reclamante la facultad de ocurrir verbalmente ante la Corte de Constitucionalidad, la que resolverá de inmediato lo pertinente. Muchas gracias, Scarlett del Rosario. Bueno, hay tres cositas que podemos argumentar acá en la lectura del artículo 26. Primero, lo que nos interesa obtener la razón, el por qué actúa el Procurador de los Derechos Humanos de manera especial. El Ministerio Público actuará en representación que la ley, su ley, le establece la obligación de concurrir a plantear amparo, ¿ya? Especialmente a favor de funcionarios públicos. Pero el Procurador de los Derechos Humanos es el obligado de recurrir, jóvenes, a plantear amparo a nombre de personas
Aquí viene un esfuerzo, ¿verdad?, de observación, crítica, si ustedes quieren, pero deben tener presente, por favor. Dice el artículo 26, la persona notoriamente pobre o ignorante, dos cosas, ¿no? Luego, el menor y el incapacitado que no pudieran actuar con auxilio profesional, porque ya dijimos, proceso constitucional, de manera técnica, formal, serio, deberá llevar el apoyo del profesional del derecho, ¿ya? Y ahí están todos los requisitos que debe presentar o acompañar el abogado, ¿m? Para poder ser aceptado como director auxiliante o asesor en un proceso de amparo. Bueno, jóvenes, el pobre, la persona notoriamente pobre, entendemos que en sentido económico, ¿no?, que no tiene dinero para pagar abogado. El ignorante, pues posiblemente aquel que no sabe leer y escribir, ¿no? Posiblemente, digo yo. Ahora, porque nadie puede alegar ignorancia contra la ley, ¿va? El contenido de una ley. Artículo 3, se recuerdan de la ley del organismo judicial. Los que trabajan en el organismo judicial conocen bien de esta situación. Nadie puede alegar, ¿va?, ignorancia y otros aspectos de la ley. Entonces, eso sí, definitivamente, pues, no se considera legalmente ignorante porque sabe leer y escribir, conoce. Ahora acá, el ignorante es aquel que no sabe leer y escribir. ¿Mm? Una observación inmediata es que la población guatemalteca jóvenes se caracteriza por ser mayoritariamente de la población analfabeta, ¿no? No sabe leer y escribir. Y peor aún, es la población de origen maya. Los pueblos indígenas de Guatemala, que no saben leer y escribir y no hablan el castellano, podrán ser considerados ignorantes. O cualquier campesino del sur, norte y oriente de Guatemala, que no sabe leer y escribir, jóvenes, pero ellos, gente, son sabios en su mundo, ¿no? Aconsejan, orientan la vida humana en las comunidades. Considerados ignorantes, un concepto que yo considero, es decir, criterio personal, peyorativo, establecido por los legisladores, ¿no? Los diputados que integraron la Asamblea Nacional Constituyente en su momento fueron los que elaboraron esta ley y así dejaron establecido. Bueno, por todo esto, este argumento, ¿verdad?, de la realidad social y cultural de Guatemala, pues queda ahí. Y bien para ustedes, así somos, ¿no? Pero lo que queremos encontrar, la legitimación del Ministerio Público y del Procurador de Derechos Humanos, es que podrán actuar a favor de estas personas. ¿Mm? A favor de estas personas. Bueno, y la gran pregunta, han habido casos, yo no sé si ustedes han escuchado que el Procurador de los Derechos Humanos haya actuado a favor de un pobre o de un ignorante que no sabe leer y escribir, a plantear amparo. No se sabe. No se ha escuchado y vale la pena, ¿verdad?, de averiguar o que sea un punto de tesis para ustedes, ¿verdad?, en su momento. Pero la verdad, jóvenes, entonces, el sujeto activo acá para plantear amparo, ya vimos en el artículo 23, el gestor constitucional, ¿no? El gestor que puede actuar a favor de alguien por emergencia, pero que tiene que ser abogado, ¿no? O bien pariente del interesado. La legitimación del Ministerio Público y del Procurador de los Derechos Humanos. Ya encontramos acá la razón de por qué la Procuraduría de Derechos Humanos actúa. Es a favor del pobre, porque no puede pagar abogado, o a favor del ignorante, que no sabe leer y escribir necesariamente, porque lo otro, que sabe leer y escribir, ¿verdad? Y peor, si somos estudiantes de Derecho, ustedes, ¿verdad?, no podemos alegar ignorancia, según artículo 3 de la Ley del Organismo Judicial. Muy bien. Tres grupos, ¿no? El sujeto activo, el gestor judicial, el Ministerio Público, Procurador de Derechos Humanos
y el pobre, ¿no? Puede constituirse, pero él comparece a las oficinas estas, levantarán acta y serán los que tendrán que recurrir al órgano jurisdiccional competente, diríamos, ¿no? Y así es. Bueno, ahora, el sujeto pasivo son todos los órganos de la administración pública que nos interesa a nosotros, pero también ahí están el organismo judicial, ¿no? Y otras entidades, ¿ya? Es decir, autoridad del poder público que violen un derecho o que generan una amenaza de violación de derecho, pues definitivamente son sujetos pasivos, ¿no? Porque pueden ser objetos de amparo frente a su actuación o por su actuación. Este argumento o planteamiento está establecido o sustentado en el artículo 9 de la ley, jóvenes, la ley de amparo. El otro aspecto que nos interesa un poco rápido, es decir, ligero de plano, jóvenes, perdone, en cuanto a la forma de presentación de un amparo. La acción de amparo, como es técnico, dije, muy formal, pues definitivamente necesita de la actuación del abogado. Y que de esa forma es que la ley ha establecido los requisitos que deben llevar el primer memorial del amparo, establecido en el artículo 21. Ahí están todos los requisitos. Y también apoyado ya la actuación, ¿verdad? La práctica, apoyado con el Código Procesal Civil y Mercantil, especialmente en el desarrollo del proceso ordinario, ¿verdad? Un juicio ordinario civil, pues definitivamente establece toda una serie de requisitos, ¿no?, para la actuación. En ese sentido, sirve para desarrollar el proceso de amparo. Y además, jóvenes, hay normativos emitidos por la Corte de Constitucionalidad para desarrollar los procesos, ¿no? Es decir, simplifica en ese sentido o desarrolla materialmente las normas establecidas en la ley de amparo, ¿ya? Todo este conjunto, ya frente a un caso concreto, definitivamente uno busca el apoyo del basamento legal especiales para desarrollar el proceso, ¿no?, en este sentido. Pero también da la característica especial del amparo en Guatemala, se puede presentar en forma verbal, ¿sí o no? Sí, licenciado, en los tres casos que ya se mencionó, cuando es menor de edad, cuando es una persona ignorante, bien incapaz. Sí, el menor de edad, o por ejemplo, afectado en su derecho de propiedad, ¿va? El incapaz, Procuraduría de Derechos Humanos, además del pobre, además del ignorante, ¿va? Ser cualquiera de estos 4 posibilidades que se presentan, ¿no? Ahí está la actuación de la Procuraduría de Derechos Humanos o bien la Ministerio Público. Muy bien, o sea, pues concluimos. Sí, Juan José. Licenciado, disculpe, son 4, ¿verdad? Los sujetos que puede presentar entonces. Así es. Gracias. Bueno, los sujeto activo, diríamos, ¿no? Sujeto activo son, ¿qué? En primer lugar, yo diría, bueno, el gestor judicial, ¿verdad? O gestor constitucional, creo. Ya. Gestor judicial, artículo 23, 1. Ya vimos por qué razones. La legitimación que tienen el Ministerio Público y el Procurador de Derechos Humanos. Muy bien, estas 2 instituciones es quienes actúan por la necesidad, ¿verdad?, de proteger los derechos violentados de un pobre, de un ignorante, o bien de los menores o de los incapaces. De los incapaces, ustedes saben que son los mayores ciudadanos, ¿no?, pero que manifiestan incapacidad para comparecer, actuar por sí solo, ¿no? Entonces tiene que actuar. Si no hay familiar, ¿verdad?, no hay, qué sé yo, quien lo represente, pues está la Procuraduría de los Derechos Humanos. Pero acá,
es el procurador de los derechos humanos quien actúa de manera concreta a favor de ellos para gestionar y con la participación pues del procurador, pero mejor dicho, de la Procuraduría General de la Nación, ¿ya? Ellos son los que están legitimados de actuar para un menor, a favor de un menor o a favor de un incapaz. Pero la ley en este caso solo señala o establece con claridad el papel o la obligación del procurador de los derechos humanos. ¿Estamos, Juan José? Sí, fíjese que yo había apuntado 4. El gestor, el familiar en grado de ley que por causa de emergencia va, el Ministerio Público y el procurador. Eso se había apuntado. 2. Y el pobre puede actuar, ya leímos en el artículo 26, quien puede plantear oralmente su amparo, pero ante la Procuraduría de los Derechos Humanos o bien ante el Ministerio Público, ¿ya? Ellos son los que actúan a favor de ellos, pero en sí los sujetos activos que presenta o menciona la ley son estos 3 grupos, ¿ya? 3 grupos, porque el artículo 26 dice en forma verbal el notoriamente ignorante, pobre, etcétera, incapaz. Entonces ahí está el grupo, pero son ellos los que presentan verbalmente ante estas 2 instituciones, y estas 2 instituciones que posteriormente podrán desarrollar en representación de ellos. Entonces son 3, para mí son 3. Sí, Tiffany. Sí, licenciado. Entonces, bueno, yo pensaba que el afectado podía actuar por sí mismo sin necesidad de un abogado, pero usted está diciendo que solo es mediante gestor judicial. ¿Así es entonces? Mire, el afectado directo definitivamente ese es el primer sujeto activo. Claro, orientado por un abogado. Este sería el primer caso, ¿no? Ahora, los que están legitimados por la ley en ausencia de o en representación de son estos 2, ¿verdad? El gestor judicial, el Ministerio Público y el Procurador de los Derechos Humanos. Ahora, del sujeto ustedes, el interesado, el particular, si fuera pobre económicamente, no tiene dinero pues para pagar la asesoría, puede recurrir ante estas 2 instancias institucionales. El sujeto particular, ¿verdad? Notoriamente pobre. O el que no sabe leer y escribir, ¿no? Ignorante considerado por estas personas. Y los otros dos sujetos posibles, ¿verdad? El menor de edad y el incapaz. Pero por estos 2, definitivamente tiene que actuar otra persona, pues si es menor de edad, van a decir ustedes, no tiene capacidad de ejercicio. Sin embargo, la ley lo establece y esto definitivamente está aclarado en un acuerdo también de la Corte de Constitucionalidad. ¿Cómo puede hacer un menor de edad, un niño, ¿no? Tomar en cuenta cierta edad, ¿no? Si el niño está consciente de actuación, o bien llega acompañado de un adulto, y ese adulto que en edad, definitivamente no papás, sino que tal vez un tío, un abuelo, parientes cercanos, ¿no? Podrá ser, ¿no? Pero esos ya son casos muy, muy particulares, ¿no? Casos concretos, ¿no? ¿Cómo se podrá actuar en ese sentido? Entonces, estábamos con la forma de presentar el amparo. Por escrito, muy bien, por todos los que tienen la capacidad, ¿no? de pagar abogado. Y verbal, también se puede presentar el amparo en forma verbal, lo que leímos en el artículo 26, de esos 4 posibilidades o 4 tipos de imposibilidad de actuar judicialmente, ¿no? Pues ahí está establecido en el artículo 26. Por lo tanto, se concluye que en Guatemala el amparo se puede ser presentado en forma escrita por los que tienen capacidad,
y los pobres económicamente, los ignorantes, los menores y los incapaces pueden plantear el amparo en forma verbal. Y la responsabilidad de la institución ante quien se presenta, que es la PDH, es levantar acta, dice la norma, faccionar un acta administrativa de plano, tomar las razones, el porqué del amparo, y es el que tiene que presentar al procurador de los derechos humanos o bien al Ministerio Público, quienes podrán actuar, ¿no? Gestionar el desarrollo del amparo en ese sentido, ¿no? Entonces, se cierra, pues, quienes actúan en representación de los imposibilitados, para cerrarlos en un solo concepto, ¿no? Pobres, ignorantes, menores o incapaces, ¿no? en el sistema nuestro. Muy bien, podemos avanzar. A mí me queda una duda solo en el último pedacito del artículo 26, que dice la negativa infundada a levantar el acta y remitir la copia donde corresponda, otorga al reclamante la facultad de ocurrir verbalmente a la Corte de Constitucionalidad. O sea, que si en la PDH no le quieren ayudar con el amparo, puede ir a la Corte, ¿verdad? Así es, así es. Para que ellos como que razonen de que la PDH le ayude, ¿verdad? Así es. Sí, como que obligándole y hay hasta sanción. Bueno, son posibilidades, ¿no? Posibilidades que puede darse. Entonces, la norma previene en ese sentido. Así es, Juan José. Ejemplo, si la PDH se niega a levantar actas, no hay razón de ser o qué sé yo, bueno, la persona afectada puede recurrir en ese, no, porque la misma norma le da la salida, digámoslo en ese sentido, ¿no? Donde concurrir directamente a la Corte de Constitucionalidad. Así es, Juan José. Muy bien. Plazo para la presentación del amparo. Está establecido en el artículo 20. Si ustedes pueden tener ahí la posibilidad de ver el artículo 20. En primer lugar, jóvenes, el amparo, dice la norma, debe ser presentada en el plazo de 30 días. Siempre y cuando, ¿no? Entonces, sí fue notificada la resolución al interesado, ¿no? Y que ese plazo de 20 días empieza a correr frente a la última notificación que se haya hecho. Pónganle ustedes si hay más de 2, 3 interesados en un amparo. En materia administrativa, el peticionario, si existieron terceros interesados en los procedimientos anteriores, pues también hay que notificar uno por uno, así, uno por uno. Al último que haya sido notificado, a partir de ahí correrán los 30 días. Digo yo, siempre y cuando se haya manifestado pues, la resolución y que en esa resolución aparece la violación del derecho. Muy bien. Ahora, esos 30 días no corre, no se observa. En otras palabras, ¿va? Para aquella persona que considera que su derecho está amenazado. En materia administrativa, el silencio administrativo. Ese silencio le va a producir una violación del derecho finalmente, porque él quiere concurrir en impugnación y hasta contencioso administrativo, ¿no? La vía judicial. Si hay silencio administrativo, no puede recurrir, ¿no? Entonces, hay una amenaza. Muy bien. Y para ello, no hay plazo exactamente de los 30 días. Es a partir del momento de que él se enteró, llegó a su conocimiento del silencio administrativo. Puede plantearlo inmediatamente en este caso. En el artículo 20, jóvenes, si ustedes tienen ahí a la vista, perdón, plazo, sí. Esto para materia administrativa. Luego, por ahí, sin embargo, dice, durante el proceso electoral
para asuntos electorales, ¿no? Eso para el año entrante, si ustedes van a poder asesorar a alguien interesado en un partido político, un candidato, podrán tomar en cuenta esta parte del artículo 20 de la Ley de Amparo. Luego dice, hay una adición por ahí, el artículo primero decretado por un decreto 3090 del Congreso de la República, ya por el año 90. El plazo anterior no rige cuando el amparo se promueve en contra del riesgo de aplicación de leyes o reglamentos inconstitucionales en casos concretos, así como ante la posibilidad manifiesta de que ocurran actos violatorios a los derechos del sujeto activo. En este caso, jóvenes, un ejemplo, alguna ley que emite el Congreso de la República y en ese cuerpo legal aparecen violaciones de derecho o amenazas de violación de derecho, pues ahí definitivamente no hay plazo, dice, de los 30 días. Entonces, con solo el hecho de enterarse de la promulgación de la ley, pues definitivamente cabe el amparo de manera inmediata. ¿Ya? Pero digo yo, para casos concretos, para su momento, definitivamente procede este precepto legal, ¿no? Agregado, fue un agregado que se hizo en el año 90. Bueno, esto es en cuanto al plazo. Luego, jóvenes, de las competencias. Estas competencias están establecidas en el artículo 11, 12, 13 y 14 de la ley, que se refiere, pues, el amparo como proceso constitucional procede en contra los tres miembros, mejor dicho, o los miembros de los tres organismos de Estado, ¿no? Perdón. Los miembros de los tres organismos de Estado, Ejecutivo, Presidente y Vicepresidente de la República, ¿no? Miembros de la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? O miembros del Congreso de la República, los diputados, procede amparo. Para ello, el órgano jurisdiccional competente es la Corte de Constitucionalidad, ¿sí? Así lo establece el artículo 11. En tal sentido, jóvenes, los amparos que conoce la Corte de Constitucionalidad se desarrolla en única instancia, ¿sí? Porque es el órgano máximo, es el órgano de alto nivel para proteger las normas, las garantías constitucionales. La sentencia que emite la Corte de Constitucionalidad en estos casos no es apelable. En otras palabras, no cae recurso de apelación. Por eso es que, repito, el amparo se desarrolla en una sola instancia o en única instancia. Lo dice el artículo 11. Esa es la razón. Porque es la máxima autoridad que protege las garantías constitucionales o los derechos constitucionales. La competencia de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia sí puede conocer el amparo. ¿Contra quiénes? Contra el amparo planteado en contra de los funcionarios públicos siguientes. Vean su artículo 12, ahí por favor. Miembro, bueno, de los que nos interesa a nosotros, ¿no? Pero ahí dice el Tribunal Supremo Electoral. Contra los ministros, el inciso B, pueden subrayarlo, los ministros de Estado o viceministros cuando actúen como encargados de despacho. Se dice, planteó la petición o se planteó ahí el recurso de reposición en su momento, pero que no lo resolvió en el plazo de 30 días. ¿Ya? Contra los jueces de la sala de la Corte de Apelaciones, ¿no? Cortes marciales, tribunales de segunda instancia, etcétera, y el ámbito judicial. El inciso D, el Procurador General de la Nación. Eso nos interesa a nosotros en materia administrativa. El Procurador de los Derechos Humanos en materia administrativa. La Junta Monetaria. Pues si tuvimos que haber llevado un recurso de apelación en materia bancaria. Los embajadores o jefes de misión diplomáticas guatemaltecas acreditados en el extranjero. Y contra el Consejo, los miembros, ¿no?, del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. Todo esto le compete al
la Corte Suprema de Justicia. Luego, jóvenes, en el artículo 13 igual establece la competencia de las salas de la Corte de Apelaciones para tramitar un amparo. El artículo 14, competencia de los jueces de primera instancia en todo el país, porque en todos los departamentos del país hay juzgados de primera instancia. Y en una cabecera departamental, si hay más de 2 o hasta 2 juzgados de primera instancia, ante quien presentó el amparo, ahí queda, tiene que tramitar, pues tiene que desarrollar el proceso constitucional del amparo, ¿no? Tramitar y resolver el amparo. Bueno, en estos artículos que yo he leído, del 13 igual está la competencia para conocer del amparo, dije, de Corte de Apelaciones, planteado contra los viceministros del Estado y los directores generales. Recuérdese que es materia administrativa, ¿no? Los alcaldes y corporaciones municipales de las cabeceras departamentales. El jefe de la Contraloría General de Cuentas, los gerentes, jefes o presidentes de las entidades descentralizadas, autónomas del Estado y sus cuerpos directivos, consejos o juntas rectores de toda clase. Por ejemplo, el caso de las municipalidades, del Seguro Social, de la USAC, Banco Guatemala, y de todas las entidades descentralizadas que nosotros desarrollamos en su momento, ¿no? Si no resuelven nuestra petición o bien nuestro recurso administrativo X, ellos van a ser sujetos pasivos, ¿no? de un amparo en este sentido. Y de igual manera la competencia de los juzgados de primera instancia. Van a conocer el amparo también de acuerdo al nivel jerárquico o la categoría de la autoridad administrativa. En este artículo 14, jóvenes, quiero hacer una observación en el inciso A. Los administradores de rentas. Aclaración. Estos órganos administrativos hoy día ya no existen, ¿verdad? En el ámbito de la administración pública. ¿Qué entidad cobra los impuestos, jóvenes? Así sencillo, los tributos. La SAT. La SAT. Muy bien, Anthony, muy bien. Alan, muy bien. Por favor, tachen de lo que dice ahí rentas internas, pongan Superintendencia de Administración Tributaria, ¿no? El superintendente acá, si tuvimos que recurrir con una petición en recurso administrativo, ya sabemos que no, pero los intendentes especiales que integran la superintendencia, pues si manifestaron silencio administrativo o nos pidieron requisitos ilegales, etcétera, pues ahí procede el amparo en contra de ello, ¿no? Y ahí, con los alcaldes y corporaciones municipales que no comprendidos en el artículo anterior, de todos los alcaldes de las cabeceras municipales, entonces, ¿no? Porque lo anterior, cabeceras departamentales. Entonces, jóvenes, y luego el artículo 15, competencia no establecida. Si hay otro funcionario público, hay otro empleado público que haya manifestado silencio administrativo, solo menciono algo: director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, o bien en materia de jubilación, o bien Consejo de la Junta Nacional de Servicio Civil, si no resuelve la apelación en el término que pueda hacer, pues podrá ser sujeto de ¿qué? De amparo, ¿eh? Depende de las situaciones. Que eso no está establecido en estos artículos que hemos leído. Pero en el artículo 15 recoge en general las condiciones y las situaciones, ¿verdad?, de necesidad de proteger o restaurar derechos de carácter constitucional. Bueno, para finalizar, las instancias, ¿no? Yo ya dije del amparo que conoce la Corte de Constitucionalidad. Se desarrolla en única instancia. Ahora, de los amparos que conoce la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad y los jueces de primera instancia, jóvenes, sí procede el recurso de apelación en contra de la sentencia que ellos emiten. Y en virtud del recurso de apelación se iniciará una segunda instancia.
Y esa segunda instancia le corresponde a la Corte de Constitucionalidad. Para conocer de la apelación contra la sentencia que emitió un juez de primera instancia de Quetzaltenango, por ejemplo, y el interesado, sigue activo, va defendiendo, protegiendo su derecho o pidiendo restauración de la amenaza, qué sé yo, de la violación del derecho, puede plantear apelación. Y eso lo conocerá la Corte de Constitución. Sí, Anthony Peralta. Diga. Bueno, en conclusión, jóvenes, hay dos instancias, ¿no? A excepción de los amparos que conoce la Corte de Constitucionalidad. Muy bien. Y de esta parte, por favor, del trámite y el desarrollo del procedimiento de la acción de amparo, por favor, está establecido desde el artículo 33 al 40. Les ruego que lean estos artículos para conocer, pues, cómo se va dando el desarrollo del debido proceso, ¿no? Del amparo. La emisión de la sentencia, lo que he dicho, es impugnable, ¿sí? La apelación, la sentencia que emite repito, Corte Suprema, Sala de Corte de Apelaciones y Juzgados de Primera Instancia. También procede declaración y ampliación. Y finalmente, el ocurso. Es decir, un juez, un magistrado que deniega recibir el amparo o bien dentro del procedimiento del trámite y resolución del proceso, le piden también actuaciones ilegales. Por ejemplo, u otras condiciones que le violentan sus derechos. Ahí puede quejarse el interesado. Y para finalizar, el ocurso, si no encaja o no resulta procedente, causa una sanción pecuniaria contra el quejoso que él planteó la queja, el ocurso. En este sentido, hay una pequeña multa de 50 a 500 quetzales. Bueno, jóvenes, hasta aquí creo yo hemos podido llegar con el amparo. Con el encargo de que ustedes lean, por favor, la ley en ese sentido y con el apoyo un poquito de los resúmenes doctrinarios que les he trasladado. ¿Hay habrá alguna duda todavía? ¿O hay duda? Podemos plantearlo hoy o bien el día martes de la semana entrante. Recuerden ustedes que el 14 tenemos el examen, ¿no? Solo nos quedan 2 días, sí, 2 fechas para clases. Pendiente el análisis del contencioso administrativo. Eso lo vamos a ver el martes. Pero si hay duda, si no, lo formulan, por favor, el día martes de la semana entrante. Por la lluvia, excusa, descansemos. Nos vemos el martes de la semana entrante. Feliz noche, licenciado, que descanse. Descanse.